¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jason Hernández y los voy a estar acompañando durante la siguiente media hora. En una de mis manos tengo una moneda de oro. Si puedes adivinar en cuál está. En esta no está, está aquí. Sin embargo, esta no es una moneda de oro real. Es una moneda que vale muy poco dinero. ¿Sabes? Satanás nos ha estado tratando de engañar desde la fundación del mundo. Él quiere que muchas personas lo sigan y ha estado utilizando artimañas y estrategias muy viles para que las personas no creamos en Dios. Quédate con nosotros para que puedas aprender junto a nosotros un poco más acerca de este tema. Bienvenido a Escuela Sabática Universitaria. Amigos, bienvenidos entonces al repaso de la lección. Estamos estudiando la lección número 9, Engaños del tiempo del fin. Y pues tengo aquí a tres amigos muy buenos, muy especiales que estudian aquí en la universidad. Para conocerlos, pues vamos a pedirles que se presenten. Mi nombre es Abdiel Zárate Serrano, estudio teología y vengo de Veracruz. Bienvenido, Abdiel. Gracias. Por acá. Mi nombre es Yatsiri Córdoba Peña, estudio comunicación y medios y vengo de Montemorelos. Bien. Mi nombre es Eduardo Luna Galván, estudio también teología y vengo del estado de Morelos. Muy bien, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos y yo sé que estudiaron y están bien preparados para el repaso de esta hora. Claro. Y, ¿nos ayudas con una oración para comenzar? Claro que sí, oremos. Gracias Padre por tu palabra, es una guía segura en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, listo, comencemos. Engaños del tiempo del fin. Esta semana se nos puso por ahí un versículo, un texto bíblico, Apocalipsis 12:9, que nos habla del personaje de esta semana. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. ¿De quién se está hablando aquí? ¿Quién es este personaje? Bueno, en realidad ahí pues el texto es muy claro, dice, hablando del dragón, dice aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, es la misma persona, no es una cosa el dragón, sí. otra cosa es la serpiente, otra cosa No, es el estamos mismo. hablando del Se mismo. identifica Ok. a la misma persona. Entonces, para estar claros ahí, el mismo personaje es Satanás. Satanás. Y él es del dragón, la serpiente antigua, el diablo, etcétera, ¿no? Se le dan Así todos es. estos adjetivos, estos calificativos, ¿no? Muy bien. Como adventistas nosotros tenemos un conocimiento profundo, digamos, claro, específico acerca de quién es Satanás, cuál es su obra. Pero hay muchas personas en el mundo que no conocen acerca de quién es Satanás. Si se desconoce acerca de Dios, también se desconoce acerca de Satanás. ¿Cómo podríamos explicar a alguien que no es creyente la presencia de este ser? Bueno, yo creo que a través de desastres naturales, a través de diferentes situaciones sociales, pero creo que la máxima expresión de Satanás es cuando se revela a través de una persona. Y me refiero a una persona que está endemoniada, por así decirlo. Wow. Entonces, creo que allí uno puede estar seguro que en realidad Satanás existe. No es un poder, sino es una persona que puede controlar la mente de alguien. Muy bien, entonces Satanás es un ser. Hay que tener claro eso, ¿no? Es un ser creado, no como Satanás, sino era un ángel, ¿no? Antes. Su nombre era Lucifer, ¿no? Y él pues, vivía en el cielo, allá estaba. La industria cinematográfica, vamos a echarle un poquito la culpa, o los medios quizás, se han encargado de mostrar una imagen del mal. No puedo decir Satanás porque no se habla mucho acerca de él, pero sí se representa mucho al mal. Hay películas muy famosas, ¿no? Siempre hay el bien Y el mal. y el mal. ¿Cómo podemos nosotros? Eso es una información a medias, ¿no? O sea, es medio falsa, medio verdadera. Sí hay mal, sí hay bien. Entonces es por eso que muchas personas no conocen exactamente de la obra de Satanás. ¿Cómo podemos hacer frente a esa falsa información? Creo que la Biblia tiene bien claro que hay una persona que está encargada de esa zona del mal y una persona que es Cristo, que está siempre al frente del bien. Muy bien. Entonces,
Cuando uno va al texto bíblico, uno tiene información clara en cuanto a quién está de qué lado y quién está del otro lado también. Muy bien. Como quiera, hoy en día es un reto Sí, muy complicado compartir a la gente la advertencia de que Satanás es un ser real que existe. Incluso entre nosotros como cristianos a veces, no quisiera decir siempre, pero vamos a Se decir duda, que a ¿no? veces dudamos Sí, dudamos. de la existencia de Satanás, ¿no? Y es principalmente un reto también porque hoy en día el estudio de la Biblia ha disminuido bastante. Tienes razón. Entonces, al no estudiar la Biblia no nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿no? que suceden. Lo Y al- cierto es que Satanás engaña, ¿no? Exactamente. Satanás engaña y no de una sola manera. sí. Son muchos los artilugios que utiliza Satanás, las estrategias que él utiliza para engañar no solo a la población mundial, especialmente a Los los escogidos, escogidos, a los que los tratamos de discípulos de seguir Dios, a sí. Dios, ¿no? Y pues creo que es lo que Él quiere, o sea, que no creamos en Él. Exactamente. Ajá, Él no quiere que sepamos que Él está ahí para que no le tengamos miedo. Muy bien, has dicho algo que es muy, muy importante. A Satanás le conviene que no creamos tampoco en él. Si le conviene que no creamos en Dios, pues también le conviene que no Que no creamos se en crea él, en él. porque si no le tendríamos miedo y él Sí. no quiere. Uno como ser humano tenemos ese sentido, ¿no? Sí. El temor. Algo que nos Incluso- atemoriza no nos va a llamar la Incluso atención. hoy en día a veces la imagen que se tiene de Satanás es muy diferente. Es una imagen que es rojo, con cuernitos, Hasta cómica, colita, ¿no? algo, Exacto. algo simpático, ¿no? Pero en realidad, pues, al estudiar la Biblia y al encontrarnos que en realidad ese personaje es el enemigo de Dios, ahí es donde Satanás ya Cambia la realidad, cambia la realidad. Exacto, se muestra como es. tal cual es. ¿Cómo podemos hacer frente al engaño, a los engaños? Pues en realidad, si uno no quiere ser engañado, pues primero uno debe conocer la verdad. Muy bien. Ese es el punto principal. Si yo no quiero que Abdiel me llegue a engañar con alguna situación, pues yo debo conocer qué situación es la que estoy viviendo. Pendiente, Porque si no, cualquiera podría llegar y decirme, oye, ¿sabes qué? Mira, está sucediendo esto, y de repente Exacto. Abdiel llega y me dice otra cosa muy diferente. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? Pues en la palabra de Dios. Y lo que decía Eddie es bien importante porque Dios les había dicho algo claramente a Eva, ¿no? Su palabra. Lo único que tenían que hacer era creerla. Entonces viene Satanás y dice, no, no es como la palabra de Dios dice. Y cuando viene Dios a preguntarle, bueno, ¿qué has hecho? Ella dijo, la serpiente me engañó. Lo que leímos en Apocalipsis 12:19, la serpiente antigua engaña al mundo entero. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engaña. Exacto. Entonces, para poder discernir el engaño hay que conocer primero la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. ¿No les parece que suena un tanto? Yo sé que pues hemos tenido años ya en la iglesia adventista y ya suena como que a cliché, voy a usar esa palabra, decir, pues leyendo la Biblia, es la forma de encontrar la verdad, leyendo la Biblia. Suena, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en estudiar, ay, no tengo Algo tedioso. ganas, qué aburrido, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esa es una de las formas, Exactamente. escudriñando las Escrituras. Cristo mismo lo dijo, ¿no? Escudriñan las Escrituras. Sí, Y es que al final de cuentas es la única manera en la que vamos a poder comprender la verdad. Porque hoy en día hay tantas denominaciones y todas afirman tener la verdad y todas creen algo muy diferente. Entonces, yo tenía esa pregunta hace muchos años. Yo decía, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué todas dicen que son la verdad, que tienen la verdad? ¿No? Pero pues en aquellos tiempos yo no era adventista de nacimiento todavía y mi conocimiento de la Biblia era muy poco. Ya. Y esa era mi pregunta, ¿no? ¿Por qué todos dicen que tienen la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién la tiene? Pero pues la verdad se encuentra solamente aquí. Exactamente. En este Y si libro. a Satanás le conviene que no se conozca acerca de Dios y le conviene que no se conozca acerca de Él, quién es Él, también le conviene que no se conozca pues la Biblia. la Biblia, ¿verdad? Conviene que la gente no estudie. ¿Por qué? Porque Él sabe. Voy a irme un poquito más para atrás. Este libro hoy en día, siendo la palabra de Dios y la verdad, ¿cómo está considerado? ¿Se considera como un libro cultural? Sí, Histórico. Histórico, Sí, cultura general. Es bueno leerlo, mas no nos da ningún aval, por así decir, socialmente hablando. Y Satanás quiere que la gente crea eso. ¿Por qué? Porque al momento de que una persona
con el afán de descubrir, de conocer un poco más, de tratar de encontrar alguna verdad, comienza a leer de la palabra de Dios, con ese espíritu, con ese ánimo de conocer más acerca de Dios, va a encontrar qué es la verdad. Y Satanás no quiere eso, porque la Biblia es muy clara, es fácil, a veces pensamos que es complicada y difícil de entender, ¿no? No es cierto. La Biblia lo es, y Satanás no quiere que leamos la Biblia. Es uno de sus trabajos mayores, es eso. No te acerques a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Han escuchado acerca de la expresión experiencias cercanas a la muerte? O no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, o conocen a alguien que afirma haber tenido alguna experiencia cercana a la muerte. ¿Qué significa esto? De hecho, había un programa antes que se llamaba así, Experiencias cercanas a la muerte, donde la gente sufrió un accidente o cosas así y salían del cuerpo y entonces veían un túnel y cosas sobrenaturales, ¿no? Sí. Y como decías, cuando uno conoce la Biblia y se da cuenta que eso no es así, uno puede desenmascarar ese engaño, ¿no? Exacto. De hecho, una película reciente habla sobre eso. Una niña tiene una enfermedad, se cae de un árbol, sale de su cuerpo. E incluso dice que va a hablar con Dios y luego a sus padres le dice, no, es que Él me dijo que yo iba a estar bien y se sanó. Y lo interesante es que esta historia es basada en un hecho real. ¿Cómo le decimos a la gente que no es obra de Dios? Exacto. Porque la niña se curó. Entonces, creo que la base está en la Biblia. Dios dice esto sí, esto no, y uno tiene que pesar todas las cosas a través de la Biblia. Y incluso esas cosas de experiencias cercanas a la muerte. Exacto, y otros tipos de experiencias, ¿no? Y es que esto se refiere más a lo de la inmortalidad del alma, ¿no? Bien. Entonces, en la Biblia dice que cuando uno muere, la vida, la vida regresa a Dios, o sea, la vida que Él nos dio. Exacto. Entonces, les pregunto esto porque, como tú mencionas, Abdiel, hay personas que afirman haber tenido este tipo de experiencias. A mí no me ha pasado, no conozco a alguien que le haya pasado, pero quizás las personas que nos están viendo, quizás han tenido una experiencia similar. Sí. Debemos tener en claro, lo menciono porque esto también es un engaño de Satanás. Sí, el hacerle creer a la gente que existe, cuando te mueres, el alma y ahí estás penando y que puedes ver tu cuerpo y que saliste del cuerpo y luego regresaste, todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos terminando el primer segmento, pero vamos a ahondar mucho. Guárdame ahí tantito tu respuesta. Claro. Quiero dejarles esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los muertos? Hay mucha información y yo sé que Eduardo tiene su información importante, ahí vamos a hablar. Amigos, no se vayan, seguimos estudiando la palabra aquí en Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ. Что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana banzambi umorrel. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muy bien, amigos, estamos de regreso una vez más aquí en Escuela Sabática Universitaria. Estamos repasando la lección número 9, engaños del tiempo del fin. Cómo Satanás nos quiere engañar a través de diferentes maneras, ¿no? Y dejamos una pregunta ahí para estudiar. ¿Qué dice la Biblia acerca de los muertos? Hay 3 textos muy importantes que me gustaría que le demos lectura. Eduardo, por favor, Eclesiastés 9, 5 y 6. Puedes leer desde el 4 y acá Salmo 115, 17
Y Yatsiri, nos ayudas con 1 Corintios 15, 16 al 18. Eclesiastés dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Muy bien. ¿Por acá? Salmos 115, 17 dice: no alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio. Muy bien. ¿Y por acá? Primera de Corintios 15, 16 al 18 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo permanecieron. Muy bien. ¿Qué nos hablan estos textos acerca de los muertos? Son en realidad textos muy importantes que son fundamentales para nuestra doctrina del estado de los muertos. En realidad, si nosotros no consideráramos esta doctrina como algo fundamental, algo importante, viene destruyendo otras doctrinas que pertenecen a nuestra iglesia, como lo es la segunda venida, la resurrección, ¿no? Porque si yo al morir voy al cielo, como a veces la gente piensa, ¿qué necesidad hay de que Cristo venga por segunda vez? ¿No? ¿Qué necesidad hay de que tenga que resucitar si ya estoy en el cielo? Entonces, el hecho de destruir esta doctrina o de hacerla parte es uno de los engaños más grandes que Satanás puede presentar. Y creo que también ataca el sacrificio de Jesús, porque si yo tengo un alma inmortal, ¿para qué Jesús murió? Si yo tengo un alma que no muere y que tiene vida eterna, Jesús murió en vano, porque Jesús murió para darme vida eterna. Entonces, si yo tengo un alma inmortal, no tiene sentido que haya muerto por mí. Tienen toda la razón. ¿Qué saben los muertos? Pues nada. Dice Eclesiastés que nada. No saben nada. Hay personas que, como ustedes mencionaron, se tiene esta creencia, es una creencia popular, de que cuando mueres, tu alma o se va al infierno o al cielo, o si no, al purgatorio. Y eso es por el purgatorio, donde las almas ahí están pagando por sus condenas. U otras personas que creen que cuando uno muere, el alma, si dejó cuentas pendientes o asuntos por arreglar, ahí está el alma, ¿no? Eso anula completamente la doctrina verdadera de Cristo acerca de la realidad de los muertos. No saben nada, y cuando Cristo venga, el que es justo habrá de resucitar para vida eterna, y el que no, como dice Daniel, para vergüenza, ¿no? Esa es la verdad, esa es la realidad. Por eso es que Satanás no quiere que la gente lea la Biblia, que lea su palabra. Otra de las cosas... Sí, adelante. Fíjate que es interesante, porque hablando en el contexto del fin, en Mateo 24, Jesús le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, a sus discípulos. Y es interesante porque hoy en día muchos lectores de la Biblia o creyentes creen que alguien cuando muere tiene un alma que se va al cielo, como dijiste. Cuando Jesús mismo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque cree en mí, vivirá. Entonces, el método de Jesús es resurrección y no inmortalidad del alma. Exacto, ese es el método de Jesús. Que aún si tuviésemos que morir en esta tierra, si creemos, si morimos en la fe, habremos de resucitar para vida eterna. Para eso es el rescate, para eso vino Cristo, no porque nuestra alma esté por ahí. Es otro de los engaños, ¿no? Estamos hablando de los engaños, volviendo, digamos, a la temática. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es uno de los engaños de Satanás, hacer creer, no existe muerte, la muerte es nada más ahí, un estado, el alma ahí está viva. No, eso no es cierto. Otro de los engaños, vamos a avanzar. Seguramente yo no tuve la oportunidad de estudiar desde pequeño en escuelas adventistas, sino que estuve en escuelas pues, de gobierno, etc. Y ahí se enseña algo que es una teoría. ¿De qué estoy hablando? De la evolución. La evolución, ¿no? Más o menos haciendo ahí un esbozo de qué se trata esta teoría. Pues en realidad la teoría de Darwin afirma que la Tierra, el universo, se creó de la nada, una explosión conocida como el Big Bang, y que bueno, dentro de toda esa explosión que hubo, pues surgió un organismo, y ese organismo comenzó a evolucionar, ¿no? Hasta llegar a desarrollarse, hasta llegar a lo que somos nosotros, ¿no? Supuestamente, ¿no? El ser humano. Ok, esa es una idea. ¿Y qué es el creacionismo? Pues se basa en Génesis 1 y 2.
Dios creó las cosas por medio de su palabra en 7 días literales y pues el séptimo Él descansó. Entonces creemos que Dios creó todas las cosas. Muy bien. Con un propósito. Entonces, si lo ponemos todo sobre una mesa científica, social y científica, vamos a usar esos dos términos, la creación o el creacionismo también es una teoría, ¿no? Sí. Así como lo es la evolución. Y ¿no creen ustedes? A mí me parece, y esto es una opinión personal quizás, que si en las escuelas se enseña la evolución, ¿por qué no se tiene la oportunidad de enseñar también la creación? Claro. Si estamos hablando de dos teorías. Yo creo que la creación es la verdad, pero creo que también tiene el derecho de ser enseñada en las escuelas, no solo adventistas, alrededor del mundo. Yo creo que en realidad es algo que no se hace porque o enseñas una o enseñas otra, ¿no? Porque una contradice a la otra. En realidad hoy en día lo que se está haciendo es creer que Dios creó la tierra a través de la evolución, pero es algo, ¿no? Sí, es algo reciente, ¿no? Un poco más reciente. Porque anteriormente, bueno, o eres creacionista o crees en la teoría de la evolución, ¿no? Eres uno o el otro, pero ahorita parte de los engaños de Satanás es precisamente ese, ¿no? Combinarlos. Es decir, Dios creó todo a través de la evolución. Y mencionamos, ¿no? A Satanás le gusta, yo siento que se deleita, ¿no? En mezclar. Sí, le gustan las mezclas. Sí, porque al mezclarlo, la verdad pues, queda claro. con mentira y pues ahí... De hecho, las mentiras que más engañan son las que más se parecen a la verdad. Exactamente, ¿no? has dicho una cosa muy interesante. Desde el principio, él citó mal la palabra de Dios, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pero Dios no había dicho eso. Y es interesante lo que dice Eduardo, porque hoy en día grandes líderes religiosos están enseñando eso, que Dios creó el mundo a través de periodos largos de tiempo. Eso desvirtualiza toda la creación, la palabra de Dios, el poder de su palabra, el séptimo día como día semanal de descanso. No tendría sentido el mandamiento cuando dice 6 días trabajarás, así como lo hizo Dios, si Dios utilizó largos periodos de tiempo. Nosotros no podíamos guardar miles de años. Y ahí está explicado todo en Génesis capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2, cómo fue creada la tierra. Ya lo mencionó Abdiel, en 6 días literales de trabajo y 1 de descanso. En total, 7 días. Y también cómo creó a las especies, cada una según su especie, cada según su género, las plantas, los seres del mar, las aves, cuando crea al hombre, que para mí es una de las cosas más interesantes y bellas que podemos encontrar en la Biblia, es Él mismo pone sus manos para darle forma al hombre. A su imagen Ahora, y semejanza. comparemos. ¿Qué conviene más? ¿Decir que venimos de alguna célula, de algún primate, de algún homínido? Claro. ¿O que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Sí, creo que es mucho mejor pensar, pues bueno, en Isaías encontramos varios textos donde dice, yo te creé, yo te formé, te puse nombre. Exactamente. ¿No? Tienes un propósito. Un propósito. Exactamente, ¿no? Digo, hoy en día, pues, a lo mejor nos cuesta trabajo creerlo porque la imagen y la semejanza que teníamos a Dios, pues se ha perdido, ¿no? Y por otro lado, pareciera que la evolución tiene sentido porque pues, nos parecemos más Cada vez vamos más en decadencia. Exactamente, pero pues es por consecuencia del pecado. Exacto. No al revés. Así es. Que fuimos creados a través de la evolución. Y la ventaja que tenemos con creer en la creación y creer en que Dios nos formó es que a pesar de estas deficiencias que tú mencionas, y que pues es lo, mírenos, ¿no? O sea, no somos el mejor ejemplo. Es que Cristo tiene la autoridad, el poder y la capacidad de restaurarnos. Y ahí es donde, Señor, o sea, qué mejor, quiero volver a ser restaurado a tu imagen y semejanza. Y sabes algo interesante, los engaños más importantes se dan en Génesis, ¿no? Y por ejemplo este del sábado, cuando tú desvirtualizas la creación, también desvirtualizas el matrimonio, que es algo que está siendo atacado ahorita y es un engaño poderoso porque la sociedad está incluso haciendo leyes para deshacer el hogar, la familia como Dios la creó. Entonces también creo que es uno de los engaños más poderosos que ahora Satanás ha implantado en la sociedad. Como mencionamos, son muchos. Satanás se la pasa maquinando y maquinando y maquinando de qué otras formas atacar, engañar, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Hay 3 citas bíblicas, no creo que alcancemos a leerlas, pero las menciono rápidamente. Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 13, 1 y 2 y Apocalipsis 13, 11 y 12. Estamos entrando a otro de los engaños que Satanás utiliza para desviar la atención de Cristo y ganar más seguidores. Una falsa trinidad. Son 3 personajes aquí.
Uno es El dragón. el dragón. La bestia del mar y la bestia de la tierra. Muy bien, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. 3. Nuestro Dios es también una Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es como la verdad mezclada, ¿no? El dragón, si nosotros analizamos, es una falsificación del Padre, porque tiene autoridad, porque tiene poder, dominio, ¿no? porque tiene poder. Y luego la primera bestia, ¿a quién está suplantando? Al Hijo, a Jesús, exactamente, ¿no? Y este falso Cristo, que es la bestia del mar, recibe, ¿de quién recibe el poder? Del dragón. Del dragón. El dragón le da el poder. Y Cristo dice en su ministerio, cuando él recibió todo del Padre. Todo lo que yo tengo, el Padre me lo ha dado. Y también dice en Mateo, al final, los últimos capítulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una falsificación, la primera bestia, ¿no? Que también, algo bien interesante, enfrentó la muerte, ¿no? Y fue restaurado. Y el último personaje, la bestia de la tierra, que es una falsificación de quién? El Espíritu Santo, porque hace descender fuego del cielo, ¿no? Interesante, ¿no? Apariencia del Espíritu Santo cuando descendió en Pentecostés. En el Pentecostés. ¿Y qué otras cosas hace? También cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo estuvo al servicio del Señor Jesús. Que esta segunda bestia está al servicio de la primera bestia. Vemos cómo todo se va tergiversando y Él va a tratar de ganar gente, esta falsa Trinidad, para que creamos en eso y no en la verdad, no en Cristo, ¿no? ¿Cuál es su marca incluso? 666. O sea, no porque sea un número de darle miedo ni nada, sino que es como hacer énfasis de que no 7, 6. 7 es el número perfecto, el número de Dios, ¿no? 666. No es 1, 1, 1. No sé si nos damos cuenta de a dónde quiero llegar. 6 es casi 7. O sea, es verdad a medias, verdad a medias. Y entonces Satanás engaña. Satanás está tratando pues mezcla, ¿no? Como ya mencionamos, mezcla de verdad. Hay muchísimos más. En una lista, es una lista interminable de engaños y yo creo que, como mencionamos ya en otras lecciones, el conflicto es personal. Y sabemos que Satanás nos ataca a cada uno de una manera diferente. Lo que a mí me puede ser tentación tal vez para ti no sea, o para Eduardo, para Yatsiri. Quizás las cosas de cada uno son diferentes, pero hay que permanecer fieles y firmes en la verdad. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso. Estamos terminando y ha sido un gusto. Hay muchísimo más por estudiar, pero pues vamos a hacerlo poco a poco. Y ustedes que nos acompañan, no se vayan, tendremos más repasos la siguiente semana, pero les invitamos a estudiar la palabra y acompañarnos en la Escuela Sabática Universitaria.